Bienvenidas, bienvenidos. Estamos al aire una semana más en este Chile a todo color. Saludamos a todas y todos quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. También saludamos a todas y todos quienes nos acompañan desde las distintas redes sociales, a través de los live de Facebook, de la Coordinadora Nacional de Migrantes, TCN Haití al Día, Residentes Bolivianos en Chile Digital, Voz Migrante Chile, NTN. También saludamos a nuestra casa radial, Radio Juan Gómez Millas, JGM. Y el día de hoy, además, estamos saliendo a través de las páginas del Instituto Católico Chileno de Migraciones, INCAMI, y del proyecto Crisol. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos a todos quienes nos escuchan a través de las distintas páginas en Facebook, en Revista Sur y en Chile a todo color. Saludo primero que todo a mi compañera de labores, Virginia Migani. ¿Cómo vas, Virginia? ¿Cómo les va, Jorge? Bien. Un saludo también a todos que nos ven y quienes nos escuchan y quienes nos escucharán prontamente, seguramente, por todas las páginas, todos los podcasts, o sea, todos los lugares donde se aloja este podcast. Virginia, antes de presentar a nuestras invitadas, dar las gracias. Dar las gracias por el excelente año que hemos tenido. Hoy día nos llegaron las estadísticas finales de Spotify. Y nos dieron... ¿Premio? Estuvimos dentro de los 100 programas de historia y sociedad más escuchados en el país. Así que darle las gracias a ustedes. Un programa muy de nicho, pero con un público muy fiel. Muy fiel, eso te iba a decir. Un público que nos escucha cada vez que ven un nuevo capítulo de arriba. Así que invitamos a seguir haciendo eso, compartir, por supuesto, que eso nos es muy beneficioso. Muchas gracias. Oye, presentemos a las invitadas. Vale. El día de hoy saludamos a Marcela Gilbrand, coordinadora programática de Fundación Avina y del proyecto Crisol, Movilidad Humana y Derechos. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por acompañarnos en este Chile a todo color. Hola, Marcela. Hola. Muchas gracias a ustedes por recibirnos esta tarde calurosa por estos lados. Sí. También nos acompaña Catherine Vázquez, encargada de proyectos del Instituto Católico Chileno de Migraciones, INCAMI. Katy, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este panel. Gracias a ustedes por invitarnos. Y también está con nosotros Mabel Cobos, coordinadora del programa de Migraciones y Movilidad Humana del Observatorio Ciudadano. Mabel, gracias por acompañarnos aquí presencialmente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por esos resultados en Spotify. Ay, muchas gracias. Gracias. Oigan, yo sé que les mandaron una pauta con preguntas y todo el cuento, pero yo antes de partir, lo puse en todo caso en la pauta. Le quería preguntar por este cambio de eje que se ha sufrido en materia migratoria. A principio de año estábamos hablando en conjunto en esta transmisión especial que hacemos entre Crisol y Chile a todo color. Conversamos sobre política migratoria, sobre migraciones, y la conversación que tuvimos en ese minuto, que la tuvimos con el director del Servicio Nacional de Migraciones, es muy distinta a lo que se está hablando hoy día. Hay un cambio de eje súper grande y el discurso público ha instalado el tema migración, delincuencia, y de eso no nos movemos. Y parece que ya no hay ni políticos aliados, ni gente que entienda el tema, ni necesidad de conversar en serio el tema, porque finalmente de lo único que se habla y lo único que se hace es populismo legislativo. Lo primero que les pregunto es cómo lo ven ustedes. ¿Quién parte? ¿Yo? Mabel, Bueno, dale. me tiro a la piscina. Dale. Yo creo, bueno, este es quizás una reflexión también que hemos tenido como organizaciones desde hace bastante tiempo, y de hecho el observatorio hoy día estaba recordando que el 2018 sacamos una publicación que se llama Prensa y Migración en Contexto Electoral, y ahí hacíamos revisión de los programas de los posibles programas de gobierno de los distintos candidaturas. En ese entonces estaba la Bea Sánchez, Alejandro Guillermo, no sé si se acuerdan, ¿no? Piñera, Kast. Y por otro lado, siempre están las noticias de migración y siempre está la vinculación entre criminalidad, delito. Sí. Pero lo que vimos en ese estudio es que había una agudización de esos discursos criminalizadores, xenofóbicos, justamente
nuestro estudio contaba 2 semanas antes de las elecciones, 2 semanas después, primera y segunda vuelta. Y el aumento en las noticias respecto a esta vinculación era súper patente. A mí me tocó, de hecho, revisar la prensa escrita, solamente eso fue como en lo que revisamos, y era muy patente, y revisamos los programas de gobierno. Y luego, durante las jornadas migratorias, de hecho, 2 académicas también presentaron un proyecto similar, donde hablaba también de los discursos de odio respecto a las personas migrantes. Y la verdad es que, si uno puede ver entre el 2018 y ahora, lamentablemente, en vez de que se haya frenado o que esté igual, la verdad es que ha aumentado. Y yo creo que no es casual también que el giro del gobierno a nivel discursivo se haya dado ahora, frente a 2 semanas de una elección importante, que es el tema constituyente, que también fue importante el año pasado, porque también la migración fue un argumento que utilizaron sobre todo los sectores conservadores para que no se aprobara la propuesta de constitución, lisa y llanamente diciendo mentiras, que la población migrante iba a ser beneficiada con esta propuesta de constitución, que le iban a dar casas gratis, por ejemplo, o que le iban a dar una apertura, ¿no? Una apertura de fronteras. Mentiras. Y yo creo que el paso que dio el gobierno, que yo creo que es bien desafortunado, fue aliarse a este discurso. Y yo me pregunto, ¿dónde quedan entonces las ideas progresistas respecto a migración? Porque si empezamos a analizar discursivamente lo que decía Piñera y lo que dice el presidente Boric hoy, la verdad es que los discursos son bastante similares. Entonces, ¿cuál es la distinción? Si en un momento estábamos hablando de que queríamos abordar la migración desde un enfoque de derecho y ahora nuevamente volvemos a abordarlo desde este enfoque punitivista, securitista o utilitario de la migración, entonces, ¿dónde quedan las diferencias? Pero para mí no es tan sorprendente, lastimosamente, que haya habido este cambio, este giro en el discurso, porque siempre cuando hay elecciones se quiere atraer a estos votos que son más conservadores y que no necesariamente son de izquierda o de derecha, sino que apelan a un sentido no medio nacionalista, populista, sobre todo en tiempos de crisis en los que estamos viviendo, crisis social, económica, política. Y creo que siempre la migración es un poco este caballito de batalla que utilizan los políticos y la política para tener un poco más de votos. Entonces, esa es más o menos mi percepción. No sé qué dicen las compañeras. Pero recordar que esa elección que señalaba Mabel, la de 2017, 17, es donde se instala el tema de la migración como utilización política, ya abiertamente. Y parte de la campaña en la primaria. El primero en hacerlo es Osandón, el precandidato de derecha, que es el primero que toma este discurso, y después lo toman todos. De hecho, me acuerdo frases de Guillé que son bastante decidoras al respecto. Katy, vaya a tomar la palabra. Sí, para contrastar también la realidad con los territorios, si bien vemos dentro del ámbito comunicacional que el discurso se ha posicionado en términos más negativos, en el territorio hay todavía mucha voluntad de trabajar. Nosotros lo vemos con los municipios y también la invitación desde las instituciones a ver cómo posicionamos el discurso en contra. Porque nosotros si seguimos poniendo dentro de la agenda político-pública el tema que se ha posicionado y no lo seguimos rebatiendo desde las organizaciones de la sociedad civil, también dejamos que prolifere y por tanto la ciudadanía, que normalmente se informa a través de estos medios de comunicación, empieza a ver obviamente los discursos más negativos y su percepción empieza a cambiar y es utilizada de manera populista para tomar tendencias. Pero en el territorio, de hecho, hace unas semanas estuvimos en la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio venezolana, junto con la Embajada de Suiza y organismos internacionales como ACNUR, OIM, principalmente, que fueron los que financiaron el estudio, estábamos conversando el aporte de los migrantes a Chile, y habían muchos datos que manifestaban el aporte específico de la población venezolana a nuestro país, y cómo en términos de pago de impuestos, en términos de multas migratorias, etcétera, han hecho un aporte sustancial al PIB
de nuestro país. Entonces podríamos estar discutiendo respecto de cómo esos aportes nos permitirían construir más infraestructura pública, sobre todo en comunas y en regiones donde la migración sí está afectando algunos servicios, pero donde hay un ingreso también económico importante en el que podríamos reinvertir, trabajar y hacer que estas políticas públicas que son nuevas, que son históricas, tengan un foco, si bien dirigido a la seguridad, que es algo que a la ciudadanía le importa, eso sea una parte de la política. Claro. Y podamos conversar en términos de cómo hacer más integral, de cómo conversar esto con altura de miras. Desde el 2017 al 2019, algo así como el 11%, un poquito más, del Producto Interno Bruto fue aporte de las comunidades migrantes, y aquí hablo de todas. Y si uno eso lo materializa para la ciudadanía, es un poquito más de la construcción de 20 estaciones de metro. Sí, también súper centralista mi ejemplo, porque estoy hablando de Santiago, pero para ponerlo en algo tangible. Sí. Entonces hay que levantar el discurso, efectivamente, y hay que empezar a subirlo de tono, y creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos ese rol. Sí. Igual esto que señalaba Jorge al principio, que era como ¿qué alianza, qué aliados políticos tenemos? Porque en realidad al final escuchamos a todo el mundillo, digamos, político, siempre poner un granito de arena y señalar a la migración siempre como o delincuente o molesto. Claro. Entonces, ¿cómo hace la sociedad civil justamente para que alguien levante bandera? ¿Cómo se hace? Sí. Eso es re difícil. Yo ahí, a lo que dicen las compañeras, quisiera agregar que también esta situación o esta forma de afrontar o de relevar la migración con una mirada negativa, ¿no? También está en un escenario de la región, ¿no? Ustedes mencionaban las elecciones del 2017, pero un poquito antes Trump fue él quien empezó a poner el muro, recordemos, ¿no? Todas estas características de bueno, malo, negro, blanco, que fueron permeando de alguna manera a la opinión pública gracias al escenario de las comunicaciones, que también juegan un rol importante en ello, y a esta sensación que tú mencionabas de que lo veo en la televisión, lo escucho, y tenemos alimento que se le da de un sector político, ¿cierto? Todos conocemos un secuestrado, a todos nos han hecho un portonazo, y empezamos a generalizar, a verbalizar de una narrativa, ¿cierto? Negativa frente en la opinión pública, en las comunicaciones masivas, que tú haces un contraste con los estudios, con la academia, con los números, las estadísticas de los gobiernos de un sector u otro, y te das cuenta que en realidad esos números o esa narrativa negativa no es real. Pero esa narrativa negativa permea a propósito de estas comunicaciones masivas, a propósito de las redes sociales, ya lo vimos con otros ejemplos, ¿cierto?, de otros procesos políticos. ¿Cómo lo contrarrestamos? ¿Cómo la sociedad civil ahí vuelve a tomarse de estos espacios? Bueno, no hay una respuesta, creo yo, ni tampoco una receta única. Este es un espacio, yo creo que precioso, de poder contar con un lujo de expertas en estos temas y decir, ok, pongamos las cosas en la balanza, informemos a las personas, y si algo que hemos venido mirando también en el proceso del proyecto Crisol en los últimos, a propósito del proceso constituyente, que ha sido muy difícil permear con la temática de migración dentro del debate constituyente, es cómo vamos ganando espacios que antes les hacíamos el quite, por decirlo de alguna manera ya, ¿no? Esto de no ir a un matinal, de no ir a la tele o de no ir a una radio en particular, porque puede quizás prestarse para que nuestro trabajo no es tan serio. Yo creo que hemos ido madurando y que efectivamente la opinión pública es por ahí donde se informa, y es ahí, en esos espacios, donde uno tiene que empezar a buscar, ¿no? Y a poder poner estos temas en la balanza, insisto, para que las personas podamos informarnos y tomar decisiones informadas respecto a lo que queremos replicar, ¿no? A lo que queremos transmitir frente al tema de la migración. Sin duda hace muchísima falta recursos de todo tipo para poder relevar este aporte, ¿no? Hay estudios muy interesantes, no solamente sectoriales, a propósito de todo lo que tiene que ver con el aporte, ¿cierto?, de las personas migrantes en nuestro país en ciertos sectores, en el mundo privado, en distintos sectores, pero también hay otro tipo de estudios que pudieran relevar la interculturalidad, por ejemplo, la riqueza cultural que traen las personas migrantes cuando se insertan y se adaptan a un barrio distinto, a un lugar diferente, y no solamente asociado a lo que es la delincuencia o a un relato más negativo.
la semana pasada me tocó estar en un panel en la Semana Migrante de la Universidad de Chile hablando sobre medios de comunicación y migración. Lo recojo a partir de lo que decía Marcela, y qué difícil... No, qué difícil es tomar sí. Una vocería y ir a un medio de comunicación, porque finalmente el eje del discurso, que era lo que les trataba de plantear al principio, está absolutamente corrido. O sea, por ejemplo, hoy día ir a hablar de la política migratoria es una utopía. Sí. O sea, todo está centrado en expulsiones, en cuánta gente se expulsa, y en base a puro... Espérate, no me están viendo. La gente, ustedes sí me están viendo. Entonces, o sea, qué difícil se hace tomar una vocería en ese contexto y ir a hablar de este tema. Y a partir de eso quiero preguntarle, ¿a dónde queda la política migratoria hoy día y en este contexto? Sí, yo creo que ahí hay una doble lectura, porque es como mencionaba Mabel, ¿no? Como se hacen cosas, se intenta avanzar, ¿cierto? Tenemos una política migratoria inédita que no existía, con una actualización además de la legislación asociada a la migración, y todo eso que está ocurriendo en la institucionalidad, en el gobierno, por decirlo, de turno, no permean las comunicaciones y la gente no se entera, no tiene idea de lo que está pasando, qué es esto de una política, en qué lugar queda la implementación de esa política, ¿no? Es otro tema. Que eso es otro tema, justamente, porque además permea en distintos niveles, ¿no? Llega primero a la sociedad civil, que tiene un interés particular en esta temática de poder impulsar cambios que sean estructurales, cambios que sean profundos y sistémicos, ¿no? En materia de migración en nuestro país, a propósito también del contexto social y político en el que estamos en la región. Y hay ahí por eso digo que hay una doble lectura, porque por un lado tenemos los avances que uno le puede preguntar al director del Servicio Nacional de Migración, y te va a dar nos dio, ¿no? Para la jornada de migración a mediados de año, un listado de cosas que se estaban haciendo, de mejoras, de avances relativas al presupuesto, relativas a la capacitación de los funcionarios, a la cantidad, a la dotación de los funcionarios, pero siempre es insuficiente, ¿no? Siempre va a ser insuficiente frente a esta migración que necesita tener un espacio que le permita llegar a un país, tener todo en regla, poder optar a trabajo, a lo que es la acogida de la comunidad, entre otras cosas. Entonces yo diría que está en esos dos niveles. Uno, lo que realmente está sucediendo con esta política pública en términos de interno de implementación, lo que las organizaciones de la sociedad civil o organizaciones de primera línea, migrantes y promigrantes, están recibiendo o ven, ¿cierto?, porque también tienen su opinión frente a esta política migrante. Y hoy día eso, además, teñido por este discurso que se aleja muchísimo de ese lugar, y que hoy día quienes hacen la vocería de gobierno respecto a estos temas están en este otro espacio, ¿no? De poder decir, bueno, vamos a poner mano dura, vamos a hacer expulsiones, aquí está el avión, no sé, veía el otro día las redes sociales de un ministerio que mostraba las cámaras internas del aeropuerto, cómo la gente iba saliendo, ahora no es con overoles, pero igual estás mostrando algo que no debería ser televisado, bueno, rayamos un poco en ello, ¿no? Entonces, porque es lo que de alguna manera aportas de una elección o de una votación constituyente, pero también aporta de un año de elecciones los próximos años, va permeando finalmente la implementación de cualquier política, en cualquier materia que sea un poquito más extrema, como lo es el grupo, ¿cierto?, de las personas migrantes, que yo diría que son en nuestro país quienes están muy al margen de cualquier toma de decisión asociada a la garantía de sus derechos. Estoy de acuerdo. De hecho, para complementar solamente, yo creo que esta administración tiene que tomar algunos riesgos políticos importantes, porque tenemos una oposición que de verdad es muy oposición en estas materias, y lo hace bien, lo hace muy bien. Entonces, en ese contexto yo creo que van a tener que haber riesgos políticos y decisiones importantes que van a dejar contento a uno u otro lado. Ahí vamos a ver a cuál. Espero que nos deje contento a los que
a los que confiamos en un discurso y Exacto. esperamos que sea consecuente con lo que se prometió al inicio. Exacto. Pero efectivamente, y en ese contexto yo creo que las medidas que se toman acá, y esto ya lo digo como opinión personal, pueden ser precisamente para no afectar tanto el proceso constituyente que se viene, y esperamos que después de esto ya podamos tomar decisiones como ciudadanía en general más concretas respecto de esta materia, y esperamos más sociales también. Ujú. Sí. Sí, la verdad que es sorprendente este gobierno que uno le había puesto la ficha de progresista. Dijimos, bueno, por lo menos la migración no va a ser tan maltratada y una nueva política de migración va a ser mejor implementada, y al final la verdad que varias nos quedamos, o sea, con las ganas. Ahora igual para dar el crédito a lo que se ha hecho también, en los territorios efectivamente hay mucho por hacer. No vamos a desconocer que los desafíos son múltiples. Sí. Pero que el servicio de migración esté abriendo en las regiones de nuevo es un avance importante. Sí. Que las personas migrantes puedan encontrar un equipo de a poco En varios puntos del país. Que no es solo Santiago. Faltan recursos, por supuesto. Falta colaboración y coordinación entre las instituciones, También. por supuesto, pero también hay que ir reconociendo los avances. Creo que eso es súper importante, porque si estamos siempre en contra tampoco avanzamos. Sí. Entonces, como, identifiquemos, y eso es parte de lo que hicimos con el proyecto Crisol en las jornadas migratorias, donde juntamos, también estuvo el observatorio, juntamos a todas las organizaciones territoriales, incluyendo los municipios, que son organismos públicos que están ahí en el territorio, para saber, cuáles son los obstaculizadores de esta política. Identifiquémoslo, porque si no los tenemos claro tampoco podemos trabajar por solucionarlo, y veamos aquellos facilitadores en los cuales podemos seguir trabajando para ser más propositivos, para trabajar en colaboración, porque tanto el ámbito privado como público tenemos las mismas dificultades. Sí. El funcionario que está ahí en el municipio, en la oficina de migración, carece muchas veces de lo mismo que carecemos nosotros: recursos, capacitación, infraestructura, etcétera. Entonces creo que hay que encontrar un punto medio para poder avanzar en conjunto. Y en eso ha ido avanzando, ¿sabes? Ha ido avanzando. Sí. Bueno, sí, la verdad que lo que sorprende en general es que se agarran de este discurso como de la delincuencia para seguir, pero pensábamos que esto iba a tener una barrera, que no iba a avanzar. Entonces eso es como a veces lo que a uno le da, por supuesto. le da cosa. Pero me alegro que se noten estos otros avances territoriales. Igual yo ahí tengo mis... Bien. Sí, Hay tengo- muchos no, territorios que va avanzando. No, la verdad yo vivo en Valparaíso y ¿Ya? todavía nosotros no tenemos ni director ni directora. Es una de las regiones que tiene más personas migrantes en el país. Una oficina solo en San Felipe y no en la capital regional. La municipalidad tiene una oficina de migrantes que hace muchas actividades. Conozco de cerca también la red que se ha formado respecto a organizaciones migrantes y promigrantes, y todo el trabajo también a pulso que hacen las mismas compañeras migrantes, sobre todo en el ámbito de la cultura. De hecho, este sábado pasado hubo una actividad bien bonita llamada Ritmos del Mundo. Y saludos a las compañeras que levantaron eso. Que creo que todavía no termina. Toda esta la semana semana. van a Toda la estar hartas semana. actividades. Porque estuvieron acá también. Sí, estuvieron. Entonces, pero lamentablemente esas son actividades que se hacen a pulso o con ciertos apoyos, ¿no? Y el que sí, que estén abriendo los servicios, sí, está abriendo un servicio regional que antes era provincial. Claro. Entonces ahora, en algunas regiones, está todo en la materia del trámite migratorio ahí pegado, no avanzan o no avanzan lo que debieran avanzar. La gente, la demanda histórica y más sentida es la regularización migratoria. Entonces, si uno está pensando también que para regularizar personas necesitamos recursos, pero tú a la opinión pública sigues diciéndole que necesitamos más dinero para expulsar y que esa va a ser tu política migratoria y no se cambia el relato y no se cambia el discurso, o sea, francamente no vamos a tener tampoco un cambio de mirada de presupuesto para que efectivamente los derechos de las personas migrantes se consagren. Ahora, esto no es únicamente ocurre en migración, también, el observatorio tiene también trabajo con comunidades mapuche, ¿no? Indígenas. También hay un tema de criminalización hacia el pueblo mapuche, y también se levanta desde la sociedad civil que en vez de invertir tanto en seguridad, ¿por qué no invertimos en educación, por ejemplo? ¿Por qué es que se aumenta el presupuesto para seguridad y no para educación, por ejemplo, que es uno que debiese, insisto,
si es que estamos diciendo que este es un gobierno progresista, entonces debiesen estar las prioridades puestas en las personas, en su desarrollo, en su inclusión, independientemente de su origen, de su nacionalidad, de donde vivan, de los territorios, y también apostar a una descentralización efectiva y real, porque sigue habiendo un centralismo. Y yo, de hecho, bueno, me toca estar también en Santiago y aplaudo que haya metro, por ejemplo, que llegue a Quilicura, pero las micros de Valparaíso, francamente, dejan mucho que desear. Y igualmente el metro de Valparaíso. Entonces, y solamente estoy hablando también de una región que igual es grande, igual tiene personas, pero hablemos también, no sé, de la región del Ñuble o de Coquimbo, y sin mencionar las regiones del norte que también tienen problemas particulares y en las cuales las organizaciones migrantes y premigrantes muchas veces no tienen ni siquiera espacio para poder conformar, no sé, mesas de trabajo que sean interinstitucionales, sino que se las margina. Entonces, yo soy escéptica lamentablemente. Creo que este gobierno ha caído en el miedo de la oposición para no perder votos, para no perder capital político, y yo creo que es un riesgo muy grande el que están tomando, porque cada vez que se toman medidas de este tipo, no solamente estás perdiendo, hay un afán como de ganar votos, pero quizás los estás perdiendo. Porque no hay que recordar que cada vez el padrón electoral migrante va en aumento. Y bueno, hablábamos con una compañera que ella creció boliviana, creció en Chile desde los 5 años, y me dice, igual me da gusto conversar con jóvenes migrantes porque son chilenos, ¿no? Porque han nacido aquí, pero sus papás son migrantes y tienen otra perspectiva, y mi esperanza es que también esto vaya cambiando, esta percepción tan contraria a la migración vaya cambiando, porque estos jóvenes van a ir creciendo y van a ir demandando también ciertos derechos que sus padres o madres o familias les han sido vulnerados, ¿no? Y se les han perdido. Entonces, creo que también por ahí es importante pensarlo. Yo creo que es 1.700.000 la última estadística de personas migrantes en el país, no es menor. Y yo creo que no se le da la suficiente importancia a este tema, o no se le aborda con enfoque efectivamente de derechos. Estamos hablando que a nivel global los desplazamientos forzados van en aumento por causas medioambientales, por conflictos bélicos. Ya vemos el conflicto palestino-israelí, ¿no? Entonces, la migración no es ajena a los países, es una cuestión histórica, ancestral, y los gobiernos siguen insistiendo en como que esto lo van a frenar con expulsiones, y esa es una mínima parte de lo que es también un manejo apropiado de la movilidad humana, ¿no? Y hablando de manera ya más amplia. Y también considerar que las políticas públicas van mucho más allá de los votos. O sea, totalmente. La lógica perversa en la que hemos caído es en un voto más, un voto menos, y operar desde esa lógica. Y, o sea, creo que estamos metidos en un zapato chino del que no vamos a salir en la medida que alguien no decida poner al servicio de una política pública su capital político y olvidarse. Y poner al centro a la persona humana. Sí. Oye, a propósito de lo que decía la Katy hace un rato, les quería preguntar cuál es la percepción de los municipios de todo esto que estamos conversando. Lo conversábamos la otra vez con Marcela y con Carla cuando estuvimos en el programa, que finalmente son los municipios el primer contacto con el Estado que tienen las personas migrantes, entre comillas. Entonces, ¿cómo ven, o sea, desde lo que ustedes pudieron recoger, cómo ven que los municipios están tomando esto y cuáles son las perspectivas que van teniendo? Dale. Sí, mira, en materia de implementación, lo que nosotros pudimos ver en la jornada de migración, donde hubo un encuentro que mencionaban con delegados de INCAMI, que hay que decirlo, están presentes en gran parte de las regiones y de lugares donde funcionan como Servicio Nacional de Migración, ¿no? Le están prestando atención directa a las inquietudes de todo tipo, no solamente las legales, sino que también de acogida, que como bien tú dices, es poner a la persona en el centro, ¿no? Y ahí lo que pudimos ver
ver, y le voy a dar el pase a Katy porque seguramente tiene ahí el desglose, es que efectivamente los municipios tienen, al menos los delegados y los funcionarios y funcionarias, muy claro cuáles son los desafíos y cuáles son las dolencias de la implementación de una política pública en esta materia, ¿no? Y recuerdo muy claramente que tiene que ver con la implementación propiamente tal, esto de no tener oficinas, no tener un espacio físico, no tener dotación de funcionarios, ¿cierto?, para poder firmar un papel, saber cuáles son los oficios, los tiempos, conocer los calendarios, el flujo, ¿no?, migratorio, de dónde hay que derivar, quiénes se hacen cargo de la parte, no sé, si es una familia que viene con niños, el tema escolar, entre muchas otras cosas, la salud, ¿cierto?, la vivienda, y lo tienen muy claro, ¿no? Y esa es una dolencia que surge y que salta a la vista, la infraestructura y la institucionalidad que se necesita en el territorio, descentralizada para poder atender a este flujo migratorio. Y lo segundo tiene que ver con los propios funcionarios, ¿no? La capacitación y este enfoque de derecho que menciona Mabel, de poder entender la migración como de una manera integral y no solamente como una persona que viene a Chile, que viene además viene desde un escenario complejo también, la gente que decide emigrar a otro país para tener mejor pasar económico, para tener mejor educación o la decisión que sea que lo haya empujado a tomar esa decisión, tiene también ciertos bemoles, ¿no? No todo es como se dice, color de rosa, ¿no? Al irse a otro país, desde dejar tu territorio, tu familia, tus cosas, tu infancia, tu historia, no sé, todo eso impacta, ¿no?, en las personas que llegan a otro lugar. Y esas son las dos cosas que yo recuerdo con muy claramente de parte del discurso y también de la sistematización que nosotros hicimos de un informe, un reporte que es público, que está en la página web de crisol.org, que tenía que ver con estas dos dimensiones, pero que además cada una de ellas tienen temáticas muy particulares, ¿no? Que dicen relación con la regularización, que dicen relación con la educación, con el acceso a la seguridad social en general, pero yo diría que al menos con los delegados y también con los funcionarios con los que conversamos de los municipios, que eran varios municipios los que estaban presentes, tienen muy claro cómo implementar una política pública y cuáles son las necesidades para poder avanzar hacia esa implementación. Y por supuesto el tema presupuestario es un tema base, que sin presupuesto no hay posibilidad de avance. No nada. Y además, bueno, de hecho ahora nosotros venimos de un encuentro también con municipios en Valdivia y alrededores, y nos sorprende gratamente que son muy críticos del sistema público. Entonces, los mismos municipios, las mismas oficinas de migración también hacen su requerimiento, y me gusta que nosotros como sociedad civil seamos como canalizadores y generemos estos espacios donde se pueden enfrentar, pero se enfrentan desde el respeto, desde un marco de trabajo también, de posibilitar. Y ahí nos mencionaban aquellos municipios que estaban más lejanos a las zonas metropolitanas, como a las capitales, que no les bajaba la información, por ejemplo. No llega nada. No les llega la información, se requiere más trabajo de vincularse entre las oficinas migrantes, están solos, entonces tienen un funcionario solo en un municipio súper pequeño y la gente migrante pide respuesta, y ellos ahora tienen un sistema en el que pueden hacer como un ticket de ayuda para preguntar el caso de la persona, pero se viene a Santiago, entonces siguen habiendo problemas, los que mencionaba Mabel. Nosotros no desconocemos los desafíos, insisto, que hay, pero sí es muy interesante cómo nos hacemos cargo de ellos. Y ese rol lo ha querido tomar en CAMI, el proyecto Crisol, y ahora, bueno, mañana mismo hay otro encuentro de municipios que lo ha fomentado el mismo Servicio Nacional de Migraciones, y nos pone contentos que seamos iniciadores de iniciativas como esta, que busca juntar, empezar a dialogar y empezar a construir en conjunto. Entre los facilitadores, ellos destacaban que haya una visa para los niños, niñas y adolescentes, que es un avance importante en nuestro país en relación a otros países también de nuestra región, que tengamos salud para las personas migrantes. Ya otra discusión es la calidad y el acceso y los tiempos, y ahí entraríamos en otra discusión.
pero ellos destacan eso como grandes facilitadores de que ellos ahora puedan tener de alguna manera algún acercamiento con el Servicio Nacional de Migraciones, y como obstáculo aparecen los mismos que vemos nosotros como sociedad civil, el tiempo de demora de las visas, bueno, la centralización por supuesto, y ellos son muy críticos de la falta de comunicación entre las instituciones, cómo no se dialoga entre el registro civil, entre PDI, entre el Servicio Nacional. Entonces al final tienen a la persona esperando una respuesta del Estado, ellos como cara representante, y tampoco pueden darle alguna solución a las personas que se acercan. Entonces hay harto que hacer, y yo creo que nosotros como organismo de la sociedad civil, que en gran medida estamos subsidiando el deber del Estado en estas materias, al menos tenemos un rol importante de hacernos cargo de las problemáticas que existen en los territorios con la gente que está trabajando en ello, y tratar de ver cómo levantar con este mismo informe al Servicio Nacional y a las autoridades competentes los problemas que se están viendo y las cosas que están funcionando también. Y este encuentro de municipios, los más complejos, yo tengo entendido que son generalmente los del norte, que están como un poco más colapsados. ¿Estos también están sí, con representantes? Yo creo que cada uno tiene su desafío a distintos niveles. Sí, obvio. Porque nosotros tenemos la perspectiva que es un momento crucial para trabajar con el sur, porque en el sur hay un crecimiento relativo mayor. Entonces, si bien son menos, está el desafío de que nos estamos enfrentando un poco tardío a esta llegada, y el norte tiene alguna dinámica en la que donde hay más redes. Allá la población en Punta Arenas no hay nada. No tienen una cuestión geográfica. Y una cosa geográfica, climática también. Los que están en Porvenir, que les quitaron el único abogado que representaba un poco el Servicio Nacional de Migraciones ahí antes de la pandemia, el cierre y todo lo que se nos vino después. Que va la persona del Chile Atiende solo el martes a atender en la mañana en la oficina de bomberos, entonces yo creo que hay distintas necesidades, yo no las compararía. Creo que tenemos que buscar distintas formas de trabajar con cada una de esas realidades, y eso es algo súper importante, que no se nos ocurran las ideas desde Santiago, porque la mayoría de la ONG grande, o que podemos encontrar algún tipo de recursos para ir en apoyo, estamos con sede en Santiago, entonces poder ir a los territorios, poder levantar las necesidades es crucial para no comparar, porque después llega la ayuda de un gran donante y dice, no, yo en Arica, y resulta que todos los recursos se van a una región en específico, y no vemos la capacidad de prevención que tenemos en el sur de Chile. Y que es algo que pasa también con las nacionalidades, o sea, así es. Los recursos en general están puestos o han ido cambiando de acuerdo a cuál es la nacionalidad que está en boga en el discurso público, y se vuelve difícil. La sociedad civil, yo sé que se las ingenia para acceder a los recursos, o sea, no hace distingo entre nacionalidades, pero en general los aportes internacionales principalmente están súper focalizados a determinadas materias y a determinadas nacionalidades, lo que entrega otra carga de dificultad. Exacto. Les voy a cambiar un poco el tema. ¿Cuánto hay en la política migratoria que podría, o sea, que de ejecutarse alivianaría lo que está la discusión de la política en general hoy día en los medios? Qué buena pregunta. Hoy yo creo que cuando lanzaron la política el 6 de julio de este año, y uno la revisa, es bien extensa, como Crisol también tratamos un poco de acercar esa información, un poco resumirla. Ahí pueden meterse a la página crisol.org. Hay varios documentos, entre ellos también un documento que recoge como el resumen de lo que dice la política, y si uno la lee, igual hay avances, ¿no? Por ejemplo, declarativamente dice que la política migratoria va a ser una política de Estado, es decir, ojalá no cambiara, ¿no? Con los gobiernos de turno, que tiene 4 enfoques: género, derechos humanos, niñez, interculturalidad. Hay una veintena de medidas inmediatas, por ejemplo, una de ellas, que es justamente lo que estaba comentando Katy, que también me acuerdo cuando hicimos este encuentro, para la gente le hizo mucho sentido y que sería muy bueno, es que una de las medidas inmediatas es que se va a trabajar con la unificación del RUT, ¿ven? Que hay un RUT para salud, un RUT para la AFP, el IP escolar. Entonces, claro,
se va a trabajar en esta unificación de ruta, y una de esas medidas fue súper bien recibida. Sí. Consideración también como por temas de violencia de género, o sea, mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Bueno, hay todo un enfoque y bueno, hay ciertos como temáticas que fueron más importantes, son 10 ejes. Uno de ellos sujetos de especial protección, entre ellos mujeres, niños. Están también nombrados los chilenos en el exterior. Se habla también de los desplazamientos por cambio, causas medioambientales, ¿no? Emergencias, desastres naturales. Bueno, está la regularización migratoria, multilateralismo, es decir, entender la migración no solamente como algo que medidas que puede tomar solo Chile, sino que también con los países vecinos. Yo creo que declarativamente está buena la política. Yo diría bien un avance, pero claro, es justamente lo que ustedes, la pregunta que viene en un principio, ¿cómo queda la política ahora cuando se pone en tensión, en cuestión continuamente, que continuamente en los medios se hace esta vinculación, migración, delito? Entonces nos preguntamos también como organizaciones, ¿se está trabajando para avanzar? Claro. Por ejemplo, la unificación del RUT, ¿se está trabajando con respecto a la regularización, no sé, mucho más eficiente, eficaz, con niños, niñas y adolescentes? Yo creo que igual la pega se hace, me imagino, pero quizás pudiésemos tener mucho más recursos, quizás sería un avance mucho más rápido, quizás no tomaría, no sé, 2 años, si es que la prioridad estuviera, ¿no?, en resolver más rápido los desafíos. Creo que las personas migrantes también sufrirían un poco menos también con este sistema de trámite migratorio, ¿no?, y con esta falta de políticas públicas que apunten a la inclusión social. Yo creo que y eso es lo que yo más bien hago como la pregunta, ¿no? ¿Cómo queda la implementación de esta política? Que en el papel suena muy bien, pero en la práctica vemos un enfoque completamente distinto. Ahora bien, en la misma política también, si uno lee cuáles son los proyectos de ley que se presentan para que estos objetivos grandes funcionen, tú ves la mayoría apuntan a seguridad y control de fronteras, que es uno de los ejes también. Entonces, claro, hay muchos aspectos positivos que tiene esta política, pero también otros que preocupan. Y uno de ellos está este énfasis que hay en seguridad, control de fronteras, esta seguridad interior, ¿no? Y finalmente seguir considerando a las personas migrantes como enemigos internos, ¿no? Y una militarización de las fronteras, porque también hay medidas que apuntan a eso. Entonces, es difícil también saber cómo se van a avanzar en estos otros aspectos que van en torno a la integración de las personas migrantes, que también es otro eje de la política. Yo estoy de acuerdo con Mabel. Creo que la política en lo escrito está muy buena y nos da al menos una base para seguir trabajando y seguir poniendo en la discusión los temas de los recursos y dónde nos enfocamos y todo eso. Pero yendo más específico a la pregunta, bajo nuestro punto de vista hay 2 cosas claves que podrían mejorar un poco el contexto, que es las relaciones multilaterales y cómo conversamos esto como región. De hecho, nosotros, Chile, me refiero, estamos liderando el proceso de Quito, y es una excelente instancia para poder poner el tema en la discusión regional de cómo empezamos a organizar los flujos migratorios colaborativamente, porque aquí igual nos hace falta una identidad regional y otro tema. Y ya con todo lo caminado en términos de la humanidad y con todo lo que vemos a nivel exterior, con las migraciones forzadas por guerra y otro, deberíamos haber avanzado mucho más como humanidad en términos de administración de flujos que salen de manera forzada. Entonces poder conversar ahí creo que es clave. Esto también requiere mucha presión al gobierno de Venezuela, a sus consulados, porque la discusión tampoco es cómo Chile se hace cargo, sino cómo nos hacemos cargo todo, incluso el país que está expulsando. Y por otro lado, los temas laborales. Hay que volver a recalcar a la opinión pública que la migración para nosotros es súper privilegiada, porque tenemos una migración muy saludable dentro de todo, en edad laboralmente activa, entonces, y con
si uno ve los datos, sobre el 80% es directamente vinculado a lo laboral. Vienen a buscar trabajo y a trabajar. Y por otro lado, la Cámara de Comercio nos comentó en la exposición que el 50% de los agricultores en Chile había manifestado necesidad de trabajadores. Entonces, ¿cómo poder administrar aquello? La política también habla de la Bolsa Nacional de Empleo, cómo esta se va a vincular con el Servicio Nacional de Migraciones, cómo poder establecer qué necesidades hay a lo largo de todo Chile, cómo redistribuir, porque recordemos que la migración es algo que podemos pensar en términos de sostenibilidad de nuestro país. Y si la gente lo quiere poner en términos económicos, bueno, conversémoslo en términos económicos, pero cambiemos el foco, porque hay mucho que aprovechar, y si nos quedamos con el tema seguridad, que es importante, aquí no hay que decirle a la ciudadanía que esto no es un tema importante, porque ellos lo viven. Hay familias que viven la delincuencia y que viven las situaciones en Estación Central y que existen, no podemos como obviar lo que existe, pero el tema seguridad debe ser una parte de la política, tal cual como lo manifiesta en el papel, pero tenemos todo lo demás, que es lo que dice Mabel, que nos tenemos que hacer cargo para mejorar la situación. Sí. Ahora, como dato, por ejemplo, respecto a esta necesidad de que se aborde la migración también desde una manera coordinada con los estados, se está desarrollando esta semana la Conferencia Sudamericana de Migraciones. De hecho, como observatorio somos parte también de un documento que estamos levantando organizaciones de la sociedad civil, que de hecho está organizando, CELS y otras organizaciones también, se hizo Jesuita Migrante, pero también de Chile, Brasil, varias organizaciones de la sociedad civil de varios países de la región. Estamos levantando un documento conjunto en el cual tratamos, no solamente porque ya el diagnóstico está más o menos claro. Creo que el diagnóstico ya un poco es sabido, pero ir más bien a cuestiones concretas de cómo la sociedad civil percibe que debiesen ser recomendaciones para los estados, en los cuales también debían tener decisiones conjuntas y coordinadas, y no que cada uno de manera aislada tome sus decisiones. Ahora es crucial también entender que la migración no debiese cambiar, su abordaje respecto cuando hay cambios de gobierno, y lamentablemente en Argentina va a haber un cambio de gobierno que pone en entredicho también todo lo avanzado en Argentina con respecto al tema migratorio. Las compañeras de Argentina también asustadas por este cambio, y no debiese ocurrir. Debiese la migración debiese ser entendida como un tema de Estado, como un tema histórico que va a seguir ocurriendo, y lamentablemente no pasa. Entonces, esperemos que en esta semana y en esta conferencia sudamericana se acojan las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil, que haya quizás un diálogo con los estados. Eso es muy difícil. A nosotros también nos asusta que también hay varias instancias a nivel internacional que se están dando respecto a migratorio, entonces hay una atomización respecto a lo que pueden hacer los estados. Está el proceso de Quito, está la Conferencia Sudamericana, está la Declaración de Los Ángeles. Se pueden también reactivar ahora con los gobiernos progresistas de la región, quizás UNASUR, y por ahí también puede ser, pero tantos espacios regionales también a la vez va atomizando un trabajo más conjunto y coordinado. Entonces, eso también lo ponemos como alerta, que está bien que existan estas instancias, pero no sabemos qué tan concreta van a ser estas recomendaciones cuando hay tantas instancias también por las cuales los estados igual se juntan a hablar de migración. Entonces, pero esperemos, ahí les podemos también después mandar cuando tengamos el documento final con esas recomendaciones. Oye, se nos termina el tiempo, nos queda mucho tiempo. Decir a título absolutamente personal, y me hago cargo de lo que voy a decir, que los agricultores, Fedefruta y todas las organizaciones gremiales de la fruta y de la agricultura son autores intelectuales en buena parte de la actual ley de migraciones. Mira. Es lo único que voy a decir. Si ustedes van a la tramitación de la ley, el año 2013, van a encontrar el gran lobby que hicieron este tipo de organizaciones dentro del proyecto que fue el que se termina aprobando a final del gobierno Piñera. Lo digo yo, absolutamente personal, no lo dice el panel. Darle las gracias, contarles que va a quedar este episodio, en la descripción del episodio vamos a tener los links a todos los
los documentos que han señalado, que ha sacado el proyecto Crisol. Y Marcela, te damos el micrófono antes de despedirte para que también entregues los datos de dónde la gente puede encontrar, dónde pueden buscar si es que necesitan informarse más. Sí, pero antes me voy a robar igual un minutito para decir que hay, un minuto de confianza, que a todo lo que han mencionado mis compañeras hay un componente que no es menor, que tiene que ver con la ciudadanía, con el empoderamiento de la ciudadanía de volver a ser seres políticos frente a lo que nos rodea. Y esa es una invitación que quedó un poquito ahí mareada después del rechazo del año 2022. Yo creo que ahí hay una invitación a volver a empujar esos espacios. La sociedad civil organizada, con todo lo que ha ocurrido este año también, con algunos casos particulares, ha quedado un poco mermada la opinión pública, pero yo creo que el aporte que hace tanto las personas migrantes en distintos sectores como la sociedad civil para avanzar, para facilitar, ¿cierto?, el conocimiento y el desarrollo integral de nuestro país al final del día, tiene que seguir en ello. Pero la ciudadanía nosotros tenemos una responsabilidad de informarnos, de combatir las noticias falsas, de combatir la desinformación, de chequear, de revisar lo que llega a nuestro WhatsApp, a nuestras redes sociales, de lo que consumimos en términos de noticias en el día a día, y de no replicar aquellas que frases o que estigmatizan a ciertos sectores, y no solamente con la migración, sino que también con otros sectores. Ahí hay una responsabilidad cívica, una responsabilidad política, social que tenemos que asumir, sobre todo aquellos que tenemos hijos, hijas, o que tenemos sobrinos, sobrinas, o que no sé, nos relacionamos en espacios educativos, de poder transmitir también, ¿no?, esta necesidad de ser seres conscientes. ¿Y dónde pueden encontrar la información? Tomándote de solo hacer un recuerdo. Dale. Quizás el momento en el que este discurso antimigrante se rompe es en el estallido social. ¿En qué minuto? Cuando después de la quema del metro se trata de hacer pasar como que el metro fue quemado por migrantes cubanos y venezolanos. Sí. La ciudadanía entera dijo, oye, paren. Sí. Y se paró. Sí, no, pero siguió. Solo hacer ese recuerdo. Marcela, ahora sí. Y bueno, para que puedan encontrar toda la información, los documentos, las minutas que se han realizado, hay documentos muy didácticos también que son de fácil lectura, están tanto en la página web, ¿cierto?, de crisol.org, en las redes sociales de Crisol Chile, y también en todas las redes sociales y las web tanto de INCAMI como del Observatorio Ciudadano, que también están permanentemente replicando y difundiendo todo lo que está saliendo a propósito de este proyecto Crisol. También la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, que no podemos olvidar que ellos son parte importante también de este consorcio. Muy bien. Muchas gracias. Pues Virginia, nos despedimos. Espérate, le falta que la Katy tome el micrófono también y se despida. Minuto confianza. Agradecer el espacio, gracias por permitirnos tener esto y tener tantas voces a las cuales poder llegar y cambiar el discurso. Yo creo que, en resumen, no tenemos un problema con la migración, tenemos un desafío intercultural que podemos aprovechar y es importante empezar a cambiar esas narrativas también. Entonces, poder mencionarlo en positivo creo que va a ser un gran avance para nuestro país y esa es la invitación a compartir. Muchas gracias. Mabel. Yo me tomo el micrófono para solamente dar las gracias, para señalar que este año ha sido un año difícil también en materia como de migración y sobre todo para las organizaciones migrantes y promigrantes. Creo que también estamos cansadas de que sea continuamente esta estigmatización y esta criminalización y que no cambie el discurso pese a que hay un cambio de signo político. Y por lo mismo es que las organizaciones están autoconvocándose y convocándose este 9 de diciembre para tener un diálogo respecto a lo que está ocurriendo. De hecho, Chile a todo color también parece parte de ese llamado a que conversemos, a que dialoguemos como organizaciones respecto a esta coyuntura, ¿no? Política, social, y como bien dijeron las compañeras, que de alguna u otra manera tenemos que hacer frente y tenemos que hacerlo de manera unida, como colectivamente, y eso es un llamado también a seguir convergiendo, a seguir conversando, dialogando y también tratando de contrarrestar estos discursos de odio, estos discursos conservadores, antimigrantes, porque la migración es ancestral y no la va a parar nadie. Así.
Y además eso no nació de Santiago, ya que hemos estado tan regionalistas, nació del sur. Del sur. El trama Tejido Migrante, parte de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes. Así es. Ellos fueron los que empezaron a convocar, así que el Temuco crédito ahí, es de ella. De Gualmapu. El crédito Bien, es de ella. Bien. Sí. Virginia, nos despedimos, nos Nos despedimos. escuchamos la próxima semana. Agradecemos la visita de Catherine Vázquez, encargada de proyectos de INCAMI, de Mabel Cobos, coordinadora del programa de Migración y Movilidad Humana del Observatorio Ciudadano, y de Marcela Guigui Brandt, coordinadora programática de la Fundación Avina del proyecto Crisol, Movilidad Humana y Derechos. Cuídense, pásenla bien. Chao.